El 14 de octubre de 2014, la banda musical del Instituto San Martín de Córdoba, Argentina, se esfumó sin dejar rastro durante una excursión educativa a las sierras de Córdoba, convirtiéndose en uno de los casos más perturbadores de desaparición masiva en la historia del país. Los 18 estudiantes de entre 15 y 17 años, acompañados por su director musical, el profesor Roberto Mendoza, de 45 años, habían partido temprano esa mañana en un microbús escolar hacia Villa General Belgrano para participar en el Festival de Música Folclórica Estudiantil. El grupo, conocido por su talento excepcional y sus presentaciones en eventos provinciales, llevaba consigo instrumentos valiosos: guitarras, charangos, bombos legüeros, flautas andinas y acordeones que representaban años de ahorro de la institución educativa. El último contacto fue a las 11:30 am, cuando el profesor Mendoza llamó a la directora del colegio, Marta Herrera, para confirmar que habían hecho una parada técnica en Villa Carlos Paz y que llegarían a destino según el horario previsto. ¿Desde dónde nos lees? Comparte tu ciudad y país en los comentarios antes de continuar esta historia, que cambiará tu perspectiva sobre las desapariciones misteriosas. Sin embargo, cuando el microbús no llegó al festival y los organizadores reportaron la ausencia del grupo, comenzó una búsqueda desesperada que movilizaría a toda la provincia. Las familias, inicialmente preocupadas por un simple retraso, pronto se enfrentaron a una pesadilla que duraría 8 años. Sus hijos habían desaparecido completamente, junto con el vehículo, los instrumentos y cualquier rastro de su existencia. Lo que nadie imaginaba era que 8 años después, en 2022, un hallazgo macabro en una cueva remota de las sierras revelaría una verdad tan escalofriante que cambiaría para siempre la forma en que las autoridades abordan las desapariciones masivas en Argentina. La investigación inicial, dirigida por el comisario inspector Carlos Vega de la Policía de Córdoba, desplegó el operativo de búsqueda más extenso en la historia provincial, movilizando helicópteros, drones, perros rastreadores, buzos tácticos y cientos de efectivos que peinaron cada kilómetro de la ruta entre Córdoba y Villa General Belgrano. Los investigadores reconstruyeron meticulosamente la ruta planificada. Salida del instituto a las 8:00 am, paso por la ruta provincial E55, parada en Villa Carlos Paz para almorzar, y llegada prevista al festival a las 15:00 horas. Las cámaras de seguridad de una estación de servicio en Villa Carlos Paz confirmaron la presencia del microbús azul y blanco con la leyenda Instituto San Martín a las 11:15 am, donde varios estudiantes bajaron para comprar snacks mientras el profesor Mendoza cargaba combustible. Los testimonios del personal de la estación describían a los jóvenes como alegres y emocionados, algunos practicando canciones folclóricas y otros afinando sus instrumentos en el estacionamiento. Pero después de esa filmación, el rastro se desvanecía completamente, como si el microbús y sus 19 ocupantes se hubieran evaporado en el aire serrano. Los técnicos en comunicaciones rastrearon las últimas señales de los teléfonos celulares del grupo, todas localizadas en un radio de 15 kilómetros alrededor de Villa Carlos Paz, antes de que los dispositivos se desconectaran simultáneamente, a las 12:45 p.m. La búsqueda se intensificó en esa zona específica, con equipos especializados explorando barrancos, arroyos, bosques de coníferas y cuevas naturales, pero no encontraron ni un solo indicio del microbús ni de sus ocupantes. Las autoridades interrogaron a cientos de testigos potenciales, desde conductores que transitaban la ruta hasta residentes locales, pero nadie recordaba haber visto el distintivo vehículo escolar después del mediodía del 14 de octubre. Durante los primeros meses, el caso captó la atención nacional e internacional, con medios de comunicación de todo el continente cubriendo la historia de los 19 desaparecidos de Córdoba. Las familias organizaron vigilias, marchas y campañas en redes sociales bajo el hashtag «Donde está la banda San Martín?», que se volvió viral y generó teorías que iban desde accidentes trágicos hasta secuestros masivos por parte de redes de trata de personas. La Fundación Madres de Desaparecidos se sumó a la causa, brindando apoyo psicológico a las familias
y presionando a las autoridades para que mantuvieran activa la búsqueda. Investigadores privados contratados por las familias exploraron hipótesis alternativas. Algunos sugirieron que el grupo había sido víctima de un deslizamiento de tierra que habría sepultado el microbús. Otros plantearon la posibilidad de un secuestro coordinado para tráfico de órganos, y los más escépticos insinuaron que podría tratarse de una desaparición voluntaria colectiva, aunque esta teoría fue rápidamente descartada por quienes conocían a los estudiantes. El gobierno provincial ofreció una recompensa de 500,000 pesos por información que llevara al paradero del grupo, y se estableció una línea telefónica específica que recibió miles de llamadas, la mayoría falsas pistas o avistamientos erróneos. Los psicólogos especializados en desapariciones advirtieron sobre el trauma particular que sufren las familias cuando no existe un cuerpo que sepultar ni certeza sobre la muerte. Un limbo emocional conocido como duelo ambiguo, que afectó profundamente a padres, hermanos y compañeros de clase. La directora Marta Herrera, consumida por la culpa de haber autorizado la excursión, renunció a su cargo y se sumó tiempo completo a las tareas de búsqueda, convirtiéndose en la voz más visible de las familias ante los medios y las autoridades. Cada 14 de octubre, el aniversario de la desaparición, la comunidad educativa de Córdoba organizaba actos conmemorativos donde se interpretaban las canciones favoritas de la banda desaparecida, manteniendo viva la esperanza de un retorno que parecía cada vez más imposible. Los años pasaron sin avances significativos, y el caso comenzó a archivarse en la memoria colectiva hasta que, el 3 de marzo de 2022, 8 años después de la desaparición, un grupo de espeleólogos aficionados de la Universidad Nacional de Córdoba realizó un descubrimiento que reavivaría la investigación con una fuerza renovada. Los estudiantes de geología, liderados por el profesor Dr. Miguel Fernández, exploraban un sistema de cuevas calcáreas en la zona de Calamuchita, a unos 40 kilómetros del último punto donde había sido visto el microbús, cuando sus linternas iluminaron algo que los paralizó de terror. En una cavidad profunda y de difícil acceso, encontraron docenas de instrumentos musicales perfectamente preservados por las condiciones de humedad y temperatura constantes de la cueva. Guitarras con las cuerdas aún tensas, charangos con sus maderas intactas, bombos legüeros con parches sin deterioro, flautas traversas brillantes como recién pulidas, y acordeones que conservaban su característico olor a cuero y metal. Los instrumentos estaban dispuestos de manera casi ceremonial en círculo, como si hubieran sido colocados intencionalmente para una presentación que nunca se realizó. Junto a ellos, encontraron uniformes escolares perfectamente doblados, mochilas con libros de música, atriles plegables, y lo más perturbador de todo, 19 identificaciones estudiantiles alineadas cuidadosamente sobre una formación rocosa natural, que parecía funcionar como altar. El doctor Fernández contactó inmediatamente a las autoridades, y en pocas horas la cueva fue acordonada por la policía científica, mientras se iniciaba una excavación forense que revelaría secretos aún más escalofriantes. La noticia del hallazgo se extendió como un reguero de pólvora, y las familias de los desaparecidos, que habían mantenido una vigilia silenciosa durante 8 años, se agolparon en los accesos a la cueva, esperando respuestas que habían anhelado durante casi una década de sufrimiento e incertidumbre. La investigación forense en la cueva reveló evidencias que transformaron completamente la naturaleza del caso, sugiriendo que la desaparición de la banda no había sido accidental, sino el resultado de un crimen planificado con precisión macabra. Los expertos en criminalística, dirigidos por la doctora Ana Belén Ruiz, descubrieron que la cueva había sido modificada artificialmente. Alguien había excavado túneles adicionales, instalado un sistema rudimentario de ventilación y creado espacios de almacenamiento tallados en la roca viva. Más perturbador aún, encontraron evidencias de ocupación prolongada, restos de fogatas, latas de comida vacías con fechas que coincidían con los meses posteriores a la desaparición, y lo más escalofriante, un diario manuscrito en una letra que los grafólogos identificarían posteriormente
como perteneciente al profesor Roberto Mendoza. Las páginas del diario, escritas con tinta que había resistido la humedad de la cueva, narraban una historia de supervivencia que pronto se revelaría como algo mucho más siniestro. Según las entradas, fechadas desde octubre de 2014 hasta enero de 2015, Mendoza describía cómo había guiado al grupo hacia la cueva después de que el microbús se averiara, presentando el lugar como un refugio temporal mientras esperaban rescate. Sin embargo, las últimas entradas del diario revelaban la verdadera naturaleza psicopática del profesor. Había drogado a los estudiantes con sedantes que llevaba preparados y había transformado la cueva en una especie de prisión subterránea donde mantuvo cautivo al grupo durante meses. Los análisis de ADN en objetos encontrados en la cueva confirmaron la presencia de los 18 estudiantes desaparecidos, pero también revelaron algo que heló la sangre de los investigadores: rastros de violencia que sugerían que no todos habían sobrevivido al cautiverio y que algunos habían intentado escapar, solo para ser detenidos brutalmente por su captor. La investigación reveló que Mendoza había estado planificando este crimen durante años, utilizando su posición de confianza como profesor para estudiar las rutas de excursión, identificar ubicaciones remotas y preparar meticulosamente lo que las autoridades calificarían como uno de los crímenes más elaborados y perturbadores en la historia criminal argentina. La búsqueda de Roberto Mendoza se convirtió en una cacería humana internacional cuando los investigadores descubrieron que había escapado de la cueva en enero de 2015, después de lo que el diario describía como la conclusión de mi experimento social. Los últimos restos humanos encontrados en la cueva fueron identificados mediante ADN como pertenecientes a 16 de los 18 estudiantes, mientras que 2 jóvenes, María Elena Vázquez y Joaquín Morales, permanecían sin localizar, alimentando la esperanza de que hubieran logrado escapar, o que Mendoza los mantuviera cautivos en algún otro lugar. La Interpol emitió una alerta roja internacional para la captura de Mendoza, cuyo perfil psicológico revelaba características de psicopatía extrema, megalomanía y tendencias experimentales que lo convertían en extremadamente peligroso. Los investigadores descubrieron que Mendoza había estado estudiando casos de secuestros masivos y experimentos psicológicos durante años, acumulando literatura sobre privación sensorial, control mental y técnicas de supervivencia, todo encontrado en una biblioteca personal oculta en la cueva. El análisis de sus antecedentes reveló un patrón de comportamiento perturbador. Había trabajado en 3 instituciones educativas diferentes en los últimos 10 años, y en cada una había sido señalado por comportamiento extraño hacia los estudiantes, aunque nunca lo suficientemente grave como para generar una investigación formal. Los testimonios de ex estudiantes comenzaron a emerger, describiendo cómo Mendoza había mostrado un interés obsesivo por la psicología grupal, había realizado experimentos menores durante clases, y había manifestado teorías perturbadoras sobre la naturaleza humana y la supervivencia en condiciones extremas. La investigación reveló que había estado seleccionando cuidadosamente a los miembros de la banda, eligiendo estudiantes que provenían de familias humildes, que tenían pocas conexiones sociales fuera del colegio, y que mostraban una dependencia emocional hacia él como figura de autoridad. El crimen había sido planificado con una precisión diabólica. Mendoza había saboteado el microbús para que se averiara en un punto específico de la ruta. Había preparado la cueva durante meses y había elegido la fecha de la excursión, aprovechando un festival que aseguraba que la desaparición no sería notada inmediatamente, dándole tiempo para implementar su plan macabro. La captura de Roberto Mendoza ocurrió de manera dramática 8 meses después del descubrimiento de la cueva, cuando fue reconocido por un comerciante en un pueblo remoto de la Patagonia chilena que había visto su fotografía en un programa de televisión sobre crímenes internacionales. Mendoza había estado viviendo bajo una identidad falsa como profesor particular de música en Puerto Natales, y cuando la policía chilena allanó su precaria vivienda, encontraron evidencia que confirmó los peores temores de los investigadores: fotografías de María Elena Vázquez y Joaquín Morales con fechas posteriores a enero de 2015,
sugiriendo que los dos estudiantes habían sobrevivido al cautiverio inicial, pero habían permanecido bajo su control durante años adicionales. Los videos encontrados en su computadora portátil mostraban a los dos jóvenes en condiciones deplorables, aparentemente sometidos a experimentos psicológicos continuos y entrenados para actuar como cómplices en futuros crímenes. Bajo interrogatorio, Mendoza inicialmente se negó a revelar la ubicación de los dos estudiantes supervivientes, pero finalmente, enfrentado con evidencia abrumadora y la presión psicológica de los interrogadores especializados, confesó haberlos mantenido en una cabaña aislada en los bosques patagónicos, donde los había estado educando, según su filosofía distorsionada sobre la supervivencia humana. El rescate de María Elena y Joaquín, ahora de 23 años, fue traumático para todos los involucrados. Los jóvenes habían estado cautivos durante 8 años, habían sido sometidos a lavado de cerebro sistemático y mostraban síntomas severos de estrés postraumático, dependencia psicológica hacia su captor y dificultades extremas para relacionarse con el mundo exterior. Los especialistas en rehabilitación que los atendieron describieron su caso como uno de los más complejos de síndrome de Estocolmo y abuso psicológico prolongado jamás documentado, requiriendo años de terapia intensiva para ayudarlos a reconstruir sus identidades y reconectar con sus familias y la sociedad. El juicio de Roberto Mendoza se convirtió en un evento mediático internacional, con psiquiatras forenses testificando sobre su perfil como psicópata experimental, que había utilizado a sus estudiantes como sujetos de prueba para teorías aberrantes sobre control mental, supervivencia grupal y dominación psicológica. El proceso judicial contra Roberto Mendoza duró 2 años y se convirtió en uno de los juicios más seguidos en la historia argentina, estableciendo precedentes legales importantes para casos de secuestro masivo y abuso psicológico prolongado. La Corte Federal de Córdoba lo condenó a cadena perpetua por 16 homicidios, 2 secuestros agravados y numerosos cargos de abuso y tortura, siendo la primera vez en Argentina que se aplicaban estas figuras penales de manera conjunta en un caso de esta magnitud. El testimonio de María Elena Vázquez y Joaquín Morales, aunque limitado debido a su estado psicológico, proporcionó detalles escalofriantes sobre los 8 años de cautiverio. Describieron cómo Mendoza había creado un sistema de educación alternativa en el que los obligaba a participar en experimentos sobre resistencia física, privación sensorial y técnicas de supervivencia extrema, siempre bajo la amenaza de violencia si no cooperaban. Los peritos psiquiátricos determinaron que Mendoza sufría de un trastorno antisocial de la personalidad combinado con delirios de grandeza, que lo llevaban a verse a sí mismo como un educador pionero, que estaba preparando a las futuras generaciones para un mundo post-apocalíptico. Las familias de las víctimas, que habían vivido 8 años de incertidumbre y dolor, finalmente pudieron dar sepultura a sus hijos y encontrar cierto cierre emocional, aunque el trauma de la experiencia marcó para siempre sus vidas. El Instituto San Martín cerró definitivamente después del juicio, incapaz de superar la asociación con la tragedia, y el edificio fue convertido en un memorial para las víctimas con un jardín donde se plantaron 18 árboles en honor a los estudiantes asesinados. El caso inspiró cambios significativos en los protocolos de seguridad para excursiones escolares en toda Argentina, incluyendo verificaciones psicológicas obligatorias para docentes, sistemas de rastreo GPS para vehículos escolares y procedimientos de comunicación mejorados que requieren contacto cada 2 horas durante viajes educativos. María Elena y Joaquín continuaron su rehabilitación con el apoyo de un equipo multidisciplinario de psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, y aunque su recuperación fue lenta y compleja, eventualmente lograron reintegrarse parcialmente a la sociedad y testificar sobre la importancia de la detección temprana de comportamientos aberrantes en figuras de autoridad. Una década después del rescate de los 2 supervivientes, el caso de la banda escolar de San Martín se había convertido en un estudio de referencia internacional para criminólogos, psicólogos forenses y especialistas en trauma, influenciando políticas educativas y protocolos de seguridad en docenas de países. La Fundación María Elena y Joaquín
establecida por los dos supervivientes una vez completada su rehabilitación básica, se dedicaba a la educación sobre abuso institucional y la detección temprana de comportamientos predatorios en entornos educativos, trabajando con ministerios de educación en toda América Latina para desarrollar protocolos de protección estudiantil. Los dos jóvenes, ahora adultos de 30 años, habían logrado reconstruir sus vidas de manera notable. María Elena se había convertido en trabajadora social especializada en trauma infantil, mientras que Joaquín había estudiado psicología forense y trabajaba con fuerzas de seguridad para identificar perfiles criminales similares al de Mendoza. Su testimonio conjunto había sido documentado en un libro que se convirtió en lectura obligatoria en carreras de educación y psicología, proporcionando insights únicos sobre las dinámicas de poder en relaciones educativas y los mecanismos psicológicos que permiten que predadores institucionales operen sin detección durante años. Roberto Mendoza había muerto en prisión en 2029 durante una riña con otros reclusos, llevándose consigo muchos secretos sobre su metodología criminal, pero los investigadores habían logrado documentar exhaustivamente su modus operandi para prevenir casos similares. La cueva donde habían sido encontrados los instrumentos se había convertido en un sitio memorial oficial, accesible solo a través de visitas guiadas educativas que sensibilizaban sobre los peligros del abuso de autoridad y la importancia de sistemas de protección robustos en instituciones educativas. El caso había inspirado reformas legislativas significativas en Argentina, incluyendo la creación del Protocolo Mendoza para investigaciones de desapariciones que involucran figuras de autoridad, y la implementación de evaluaciones psicológicas obligatorias y periódicas para todos los educadores que trabajan con menores de edad. Las familias de las víctimas, aunque nunca completamente recuperadas del trauma, habían encontrado propósito en su trabajo de prevención, organizando conferencias internacionales anuales sobre seguridad escolar y manteniendo viva la memoria de sus hijos a través de becas educativas que financiaban estudios de música para jóvenes de recursos limitados. Hoy, casi 2 décadas después de aquella mañana fatídica de octubre cuando 18 jóvenes músicos subieron confiadamente a un microbús escolar sin saber que se dirigían hacia una pesadilla de 8 años, su historia continúa resonando como una advertencia poderosa sobre la vulnerabilidad de los estudiantes y la responsabilidad sagrada que tienen las instituciones educativas de proteger a quienes confían en su cuidado. Los instrumentos encontrados en la cueva, después de un proceso de restauración meticulosa, se exhiben permanentemente en el Museo de la Memoria de Córdoba, donde visitantes de todo el mundo vienen a rendir homenaje a las víctimas y a aprender sobre las lecciones derivadas de esta tragedia. El Protocolo Mendoza se había convertido en estándar internacional, adoptado por sistemas educativos en más de 40 países y habiendo contribuido a la identificación y prevención de al menos 200 casos potenciales de abuso institucional, demostrando que el sacrificio de los estudiantes de San Martín no había sido en vano. María Elena Vázquez Morales, quien se había casado con Joaquín como parte de su proceso de sanación mutua, dirigía ahora el Instituto Internacional de Prevención de Abuso Educativo desde su sede en Buenos Aires, una organización que había entrenado a más de 50.000 educadores y funcionarios en reconocimiento de comportamientos predatorios y protocolos de respuesta. Su historia de supervivencia y recuperación había sido adaptada en documentales galardonados y películas que, aunque respetaban la privacidad de las víctimas, ayudaban a educar al público sobre la realidad del abuso institucional y la importancia de crear entornos educativos verdaderamente seguros. Los nombres de los 16 estudiantes asesinados estaban grabados en placas conmemorativas en escuelas de toda Argentina, recordando a nuevas generaciones que la música, la educación y la confianza son tesoros que deben ser protegidos de aquellos que buscan pervertir su belleza para propósitos malignos. La banda fantasma del Instituto San Martín vivía en las canciones que aún se interpretaban en su honor cada 14 de octubre, cuando músicos de todo el país se reunían para tocar las melodías folclóricas que aquellos jóvenes nunca pudieron completar, transformando su silencio forzado en un canto eterno que exigía justicia.
prevención y memoria. El legado de aquellos 18 músicos adolescentes perdidos en las profundidades de las sierras cordobesas se había convertido en una sinfonía de protección que resonaba en aulas, auditorios y corazones alrededor del mundo, demostrando que incluso en las tragedias más oscuras, la música de la justicia y la prevención puede emerger para proteger a futuras generaciones de artistas que merecen crear sus melodías en seguridad, amor y libertad.